Qué terrible. Bueno, entonces, ¿cómo les fue con la teoría? ¿Quién me puede explicar con sus propias palabras qué es una ecuación diferencial? Bueno, buenas noches, Yalik. Sí, cuénteme. Podría intentarlo. Ajá, dele. Eh, las ecuaciones diferenciales son ecuaciones, tal como las conocemos, pero con la diferencia en que en ellas se encuentran diferenciales, es decir, derivadas, y que la solución de esa ecuación no es un número como el cual estamos acostumbrados a encontrar como respuesta, sino que es una función en una sola variable. Ujú. Ahí sí depende Eh, del tipo de ecuación li- diferencial. Ah, Pero sí. Y que, y- Existen dos tipos, las ordinarias y las parciales. bueno, En eso las ya, ordinarias... ya sería más adelante eso. Por el Ok. momento con la primera estamos bien. Nick, Ajá. y que la respuesta que encontramos puede ser tanto como una familia de ecuaciones, como si nos ponen una restricción, como una particular, una respuesta particular. Ujú. Bueno, ahí le ayudo un poquito. Nosotros en esencia buscamos familias de soluciones, pero en ocasiones necesitamos una función que es solución, pero ya es específica. Entonces a esa le llaman solución particular. Ahí estamos bien. Cheque. Sí, entonces hay dos tipos de soluciones. En realidad, no. ¿Cómo así dos Yo, tipos de yo, soluciones? yo tengo anotado que hay soluciones explícitas e implícitas, pero Ah, esas esas son son dos más como formas dos tipos de diferentes. expresar. Ajá. Eso es dos formas de expresarlas, las soluciones, implícitas y explícitas. Esa es otra historia. Ahora, solo para retroceder, porque nos fuimos metiendo y metiendo y metiendo. Una ecuación diferencial, solo para ahondar un poquito, si es una función que depende de una o más variables, no solamente una, de manera general, ¿verdad? ¿Estamos? ¿Me explico? O sea, la definición como tal nos dice, perdón, nos dice lo siguiente como tal, ¿verdad? La ecuación diferencial, tal y como el compañero nos dijo, es una ecuación propiamente hablando que contiene derivadas de una variable de una o más variables dependientes respecto a una o más variables independientes de manera general, ¿verdad? Esa es una ecuación diferencial. Hasta ahí estamos bien. Entonces ahí no tengo nada que objetar. Luego el compañero que tuvo la primera participación mencionó algo importante, que hay dos tipos de ecuaciones diferenciales. En realidad, las ecuaciones diferenciales se pueden clasificar de tres formas. Entre ellas, se puede clasificar por tipo, que es lo que mencionó él, ordinaria y parcial. Hasta ahí vamos bien. ¿Cuáles son las otras dos clasificaciones que tiene la ecuación diferencial? Por por orden y orden por y linealidad. Por linealidad. orden y linealidad, correcto. Ajá. Por orden, ¿qué significa? Con sus propias palabras. Vendría siendo por el grado de derivación, si lo podemos llamar así. Grado, Sí, como potencia u orden. potencia. ¿Cuál de las tres? Eh, Potencia. Por orden. no, es orden, no es potencia. Es por el Potencia es orden. O sea, elevado. Es es el orden de la derivada. correcto, es por la cantidad de veces que tenemos la derivada, no por la potencia, ¿verdad? ¿Estamos bien? Entonces, van dos clasificaciones, por tipo y por orden. Entonces, ya me mencionaron que el orden está relacionado con la cantidad de veces o la derivada de orden mayor, ¿verdad? Que tiene la ecuación diferencial. Cheque. ¿Y quién me puede explicar qué significa linealidad? ¿Qué es linealidad? ¿O qué entendieron por linealidad?
Yo con linealidad no me quedó claro, pero cuando vi la ecuación que muestran, se me hizo similar a la serie de Taylor que nos mostró usted Ajá. en cálculo 2. Ujú. A la de la serie de Taylor. Bueno, vamos a revisar un concepto. Entonces, ¿qué significa esa onda de la linealidad? Miren, cuando hablamos de linealidad, nosotros definimos una función que depende de las variables x, y, y', y', derivada de orden n, igual a 0, donde todas estas tienen grado 1 o potencia 1, ¿verdad? Si eso sucede, entonces decimos que la ecuación diferencial es lineal. Por eso dice donde y sus derivadas todas son de grado 1. Entonces, a eso le llamamos ecuación diferencial lineal. Luego, el libro presenta una estructura que es esta. A sub n de x, derivada de orden n, más a sub n menos 1, derivada de orden n menos 1, más a sub 1 de x, derivada, escucha, han dado terrible con esta cosa, derivada de orden 1, a sub 0 x, y igual a una función g de x. Voy a correr esto por acá. Entonces, se dice que esta ecuación diferencial que está aquí es lineal si, uno, todas estas, que están las relacionadas con y y sus derivadas, tienen potencia 1. Y dos, que todos los coeficientes dependan exclusivamente de x. De cualquiera de esas dos formas se dice que es lineal. ¿Estamos bien? ¿Se entendió ahora la idea de linealidad? ¿Jovencitos? Le quiere que le diga la verdad. Ajá. No. Le soy sincero y no entendí. Ajá, es que el detalle es el siguiente, mire. Se dice que es lineal cuando estas que dependen de y, o sea, y sus derivadas todas tienen grado 1. Esa es una forma de hablar de linealidad. Eso es una cosa. Ahora, si usted tiene una ecuación diferencial, así como está aquí, uno solo observa dos detalles. Uno, que todas las derivadas y la función, todas tienen que tener potencia 1, todas. Esa es una condición. Y la segunda es que todos los coeficientes dependan de la variable x. Entonces, si eso pasa, decimos que la ecuación diferencial es lineal. De cualquiera de las dos formas que usted lo vea, así identificamos si es lineal o no. Por ejemplo, este es lineal, por ejemplo. ¿Por qué? Porque mire, y la tercera derivada, ambas tienen potencia 1.
y los coeficientes dependen de X. Listo, es lineal. Vaya, pero si usted tiene, por ejemplo, esta. Esta no es lineal. ¿Por qué? Porque miren, esta derivada primera tiene potencia 2. Entonces ya no es lineal. ¿Es de orden 2? Sí, pero tiene potencia 2 en esta derivada. Entonces es de orden 2 no lineal. Esta es de orden 3 lineal. ¿Me entiende? Sí, ya lo entendí. Gracias. Licenciado, Por ejemplo, esto, mire, Y' o Y' por Y' esto más X igual a 0. Esta no es lineal. ¿Por qué? Porque el coeficiente de cualquiera de las dos, mire, no depende de X. Y si el coeficiente es constante, Igual, como el hecho de ser constante puede depender de la variable X. Ok. O sea, puede tener esto, por ejemplo, 2y' más 3y' menos 5y igual a e a la x. Esto es lineal, miren. Cheque. Eso significa ser lineal. ¿Estamos bien? Pues sí, le Sí. entendí, Lick. Listo. Entonces voy a colocar acá lineal para que lo recuerden. No lineal. Cheque. Entonces ahí tenemos las tres clasificaciones. Nosotros en la clase trabajamos con ecuaciones diferenciales ordinarias de orden n o lineales de orden n. Lineales de orden n o de orden n lineales. Ecuación diferencial ordinaria lineal o lineales de orden n o ecuaciones diferenciales ordinarias de orden n lineales. Cualquiera de las dos formas. Cheque. Licenciado, ¿Sí? ¿y nos podría dar una explicación sobre el teorema de la unicidad y existencia? Sí, eso está al final de la teoría. Ahorita voy por partes. Hasta aquí estamos bien con la clasificación por la clasificación de ecuación diferencial. Sí. Sí. Ahora, Sí. luego de la clasificación, venía la historia de la solución. Ya unos compañeros mencionaron que las soluciones pueden ser expresadas de dos formas, de forma explícita y de forma implícita, y me hablaron de una función, que esa función debe reducir la ecuación diferencial a una identidad. Por eso hicieron mención de que en una ecuación normal lo que se busca es un número. Pero nosotros buscamos una función. Pero más que una función, buscamos una familia, que fue la idea que mencionaron por ahí. Y luego que si de esa familia yo necesito una específica, a esa le llamábamos solución particular, porque la solución particular carece de soluciones, perdón, carece de constantes arbitrarias. A eso le decimos de manera general de lo que es una solución particular. Pero en todos los detalles que me mencionaron, o que por lo menos escuché de la parte de la solución, no mencionaron una cosa que en la teoría se dice, que aparece el famoso intervalo de validez. ¿Quién me puede explicar qué entendió por el intervalo de validez y qué relación tiene ese con el dominio de la función solución? Licenciado, Sí, cuéntame.
Yo leí en el libro, daba un ejemplo Ujú. sobre la función, sobre una ecuación diferencial cuya solución era f de x igual a 1 sobre x. Ajá. Y explicaba que no siempre la función que es solución, el dominio de la función que es nuestra solución es igual al dominio de la solución. ¿Me explico? No siempre el dominio de nuestra solución es el dominio de la función habitual. No sé cómo explicarlo. ¿Será que lo quiere asociar usted el dominio de la solución con el intervalo de validez? ¿A eso se refiere? No, es que el intervalo de validez es, por ejemplo, es que en el libro daba un ejemplo. Ujú. Es que el intervalo de validez es el conjunto de valores donde la solución está definida o donde mi solución tiene sentido. Ese es mi intervalo de validez. Que viene siendo donde a mí me interesa la solución de la ecuación diferencial, que no necesariamente está asociado con el dominio de la función como tal. No sé si por ahí va la idea del compañero. Sí, sí, eso es así, lo tenía que explicar. Entonces, el compañero hacía mención de algo. Él mencionó f de x igual a 1 entre x. El dominio de esta función es los reales excepto 0. ¿Sí? Pero mi intervalo de validez puede ser, por ejemplo, esto. Eso quiere decir que a mí me va a interesar de 0 a infinito sin tomar en cuenta el 0. ¿Por qué? Porque hay una relación entre estos dos. Porque una cosa es el dominio de la función como tal y otra cosa distinta es el intervalo de validez. Por eso creo que él mencionaba a esto, creo que se refieren en el libro. Sí, a eso es. Entonces, ese intervalo de validez le dicen intervalo de la solución, le dicen el intervalo de validez, que otro nombre recibe. Ajá, de lo que pudieron leer. ¿Cómo se llamaba ese? Intervalo de existencia. Ajá, ¿qué más? ¿Algún otro? Intervalo ¿Intervalo de qué? de definición. Correcto, intervalo de... están leyendo, ¿verdad, bandidos? También se le llama curva de la solución. La curva ya es el gráfico. La curva ya es gráfico. Ahí solo de esos nombres. O sea, no, solo es validez, existencia, definición y... ¿Cuál otro me dijeron? Dominio de la solución. Ajá, el dominio de la solución como tal. Cheque. Entonces, ahí el detalle es el siguiente, que la relación entre ese intervalo y el dominio de la función como tal es que el intervalo va a estar contenido o puede ser incluso la función, o sea, el dominio de la función completa. Esa es la relación que hay. Por lo general este es más pequeño porque no interesa conocer la función en todo el dominio, sino que en parte de él. Incluso puede ser un intervalo cerrado, abierto, dependiendo lo que nosotros tengamos así. Eso hablando de las soluciones. Entonces, luego de las soluciones o de hablar de la solución como tal, aparece el gráfico de la solución, que ahí sí, a eso le llamamos curva de solución. Esa curva está graficada aquí, en este. Nosotros graficamos la función que es solución de la ecuación diferencial en el intervalo de validez. Cheque. Entonces ustedes pueden tener, por ejemplo, la función como tal y el intervalo de validez, y a nosotros lo que nos va a interesar es el intervalo de validez. Entonces ustedes, por ejemplo, ¿verdad? Pueden tener, por decir algo, imagínense que tienen esta curva. Tienen esa curva.
pero a ustedes no les interesa nada más que esta porción de A hasta B. Entonces, a ustedes realmente solo les interesa de a B. Fuera de ahí ya no importa. Si está o no está, da igual. Pero esto es lo que le interesa a usted. Esta es la curva de la solución. Cheque. Y de ahí viene la forma de expresar la solución de la ecuación diferencial, que es de 2, implícita o explícita. Aquí hay un detalle, ¿verdad? Con las formas. Para que estemos claros, está la forma explícita y la forma implícita. Cuando hablamos de forma explícita puede ser a y en términos de x o x en términos de y, da igual. Ambas se consideran en forma explícita. Y de forma implícita cuando nosotros tenemos una expresión en dos variables igualada a 0. Entonces, de cualquiera de las dos formas nosotros podemos expresar algunos métodos. Algunos métodos me mandan directo a una expresión, por ejemplo. Y otros métodos me mandan directo a expresar a una variable en términos de la otra. Entonces, no necesitan ustedes ir despejando o ir dejándola de forma implícita porque ustedes la trabajan hasta donde se acabe el álgebra, ¿verdad? Una vez que se termine el álgebra y la podrían dejar. Siempre y cuando no hay algún tipo de simplificación o algo, entonces ustedes la dejan ahí, ¿verdad? Salvo que a usted le digan después, exprese esta función en términos de tal, o usted vea que la solución está en términos de una de las variables, o sea, de una variable específica. Entonces ahí sí, ¿verdad? Ustedes tienen que expresar una en términos de la otra. Pero de lo contrario, la dejan a donde el método la lleve, o lo lleve. Cheque. Vamos a ver. ¿Qué entendieron a lo que se refiere esa onda de la familia de soluciones? ¿Qué entendieron de lo que vieron o leyeron? Que hay un montón de soluciones distintas, pero que solo se van agregando con la constante C, así como yo lo entendí más o menos igual como las integrales Correcto. indefinidas. Correcto, correcto. Por ahí es la cosa. Entonces, a eso se refiere en el caso de una familia uniparamétrica. ¿Qué significa eso? El compañero dio en el clavo. Por ejemplo, y' igual a y es una ecuación diferencial lineal de primer orden. ¿Cuál es la solución para esta? La solución para esta es y1 igual a la x. Esa es una solución. Pero aquí, por ejemplo, el parámetro para generar una solución que represente todas estas sería de esta forma. Si ustedes derivan esto, les queda lo mismo, ¿verdad? Si lo reemplazan, y' igual a y de x. Entonces, esta sería una solución y esta es la familia, este es el parámetro. En este caso, nosotros vemos el parámetro de esta manera. Pero también puede suceder tal y como el compañero lo mencionó. Y' igual a 2x. ¿Cuál es una solución para esta? Una solución es x cuadrado. Otra solución es x cuadrado más 1, por ejemplo. Una solución general, y igual a x cuadrado más k. Entonces, aquí está el parámetro. A esto le llamamos familia de soluciones. Esta representa una familia uniparamétrica de funciones. ¿Por qué? Porque para un número k cualquiera,
En este caso, si ustedes derivan y reemplazan acá, satisface la ecuación diferencial lineal de primer orden. Lo mismo acá, para esta familia, esta es su representación. Si ustedes derivan y reemplazan sin importar el valor de K, aquí se reduce a una identidad. Entonces, a esto le llaman familia uniparamétrica, porque el parámetro está asociado con el orden. ¿Qué implica eso? Implica que si ustedes tienen y' menos y, o mejor así, y' más y igual a 0, una solución es coseno y otra solución es seno. Entonces, en este caso, yo tengo dos posibles soluciones. Si derivan esta, la primera es menos seno y la segunda es menos coseno. Si suman la segunda que es menos coseno más esta hace 0. Ahora, derivan una vez esta, coseno. Derivan el coseno una vez, menos seno. Menos seno más seno, 0. Se cumple. Ambas son soluciones. Pero la familia que va a representar esta solución, que le llamamos solución general, es una constante por una función más otra constante por la segunda función. Entonces, esta sería la familia de soluciones o la función que representa la familia de soluciones. Y aquí sale cualquier cantidad de funciones dándole forma a C1 y a C2. Entonces, nosotros podemos tener funciones algebraicamente relacionadas como esta y como esta. Pero también podemos tener una familia de dos parámetros. Pero van dos parámetros porque asocian el parámetro con el orden de la ecuación diferencial. Si se fijan aquí, el orden es de orden 2. Dos parámetros. Si fuera de 3, de orden 3, 3 parámetros. De orden 4, 4 parámetros. Y así sucesivamente. De n parámetros, perdón, de orden n, n parámetros. ¿Estamos bien? ¿Mejoró la idea de la familia de soluciones de la ecuación diferencial? Sí, Sí, listo. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos nosotros de la familia de soluciones? Bueno, estaba lo de las soluciones singulares, ¿verdad? Que la solución singular dice, eso sí se lo voy a leer de la teoría, en ocasiones una ecuación diferencial posee una solución que no es un miembro de una familia de soluciones de la ecuación. Es decir, una solución que no se puede obtener mediante la especialización de ninguno de los parámetros de la familia de soluciones. Entonces es una solución adicional de este tipo, se le llama solución singular. Entonces, por ejemplo, si nosotros encontramos una función que no se desprende de esta combinación lineal, pero siempre es solución de esta ecuación diferencial, a esa le llaman solución singular. Ojo, ¿verdad? A esta le dicen solución particular. ¿Por qué? Porque no tiene la constante arbitraria. Esta es solución particular, esta es solución particular, porque no tienen la constante arbitraria. Estas dos, o sumadas sin ningún número específico, se les llama solución particular. O sea, con un número, perdón, más bien sería, con un número específico se le llama solución particular. Ya aquí le recibe el nombre también de solución general. Pero si se encuentra una función que no surge de ninguna de las construcciones de la familia, o sea, de ningún juego algebraico entre la familia, a ese tipo de solución se le llama solución singular. No sé si encontraron algún ejemplo de eso, de una ecuación diferencial que tengamos la familia de soluciones, pero que a su vez tengamos una
pero que a su vez tengamos una función que no se desprenda de dicha familia. No sé si buscaron o encontraron alguna. Un ejemplo de una solución singular para una ecuación diferencial. En el libro hay una, se la dicto. Ajá. Dice y igual a 1 sobre 16 x elevado a la 4. Uh-huh. ¿Esta es solución de quién? Es solución de la derivada de y con respecto a x. Y prima. Ajá. Sí, igual a x igual a x. Ajá. por y elevado a un medio. Ajá. ¿Y la familia de soluciones de esta? Dice que es igual a 1/4 de x cuadrado. Ajá. Más la constante. X cuadrado. Pues. Más la constante. Ajá. Y todo eso elevado al cuadrado. Todo eso Sí. al cuadrado. Ajá. Uh-huh. Y dice, cuando c es igual a 0, la solución particular resultante es esa. Sí. Pero cuando es distinto de 0. Pero observe que cuando y es igual a 0, y igual a 0 es una solución singular. Y igual a 0. Sí dice. Uh-huh. Sí, porque y igual a 0 no se desprende de ninguna. Interesante. Entonces, y igual a 0 más bien en la singular. Esta. Así dice. Uh-huh. Dice, ya que y igual a 0 no es un miembro de la familia. De esa. Sí, de esa. Uh-huh. Esta No más es bien esta es una solución particular esta. Que es cuando c vale 0. Sí. Uh-huh. Pero esta ya no. Esa ¿sí? no, se dice. Uh-huh. No, y tiene sentido. Está la derivada. Y si la reemplazan se hace 0. Ajá. A esta le dicen solución trivial. Solo funciona cuando la ecuación diferencial está igualada a 0, pero todos los términos, en todos los términos de la ecuación diferencial aparece y. Como por ejemplo, aquí mire, y igual a 0 es solución de esta. Pero por ejemplo, aquí no es y igual a 0, no aplica. Aquí sí, y igual a 0, por ejemplo, sería una solución de ese tipo, porque satisface. Solo aquí no tendríamos y igual a 0. ¿Me sigue? ¿Me siguen, perdón? ¿Sí notaron ese detalle aquí? Por ejemplo, lo que el compañero mencionó, que una singular, por ejemplo, para esta, sería igual a 0 también. Para esta no. Para esta sí. Una singular es y igual a 0 para esta. A esa le dicen la trivial, ¿verdad? Solo aquí no aplicaría. Aquí sí no funciona. Y aquí, esta, por ejemplo, es solución particular. Esta es la familia o solución general. Y esta es solución singular porque no resulta. Ahora la pregunta es, ¿habrá una solución singular distinta a esta? Ahí sí sería de buscar, ¿verdad? A ver si se encuentra. Una ecuación diferencial que tenga una solución singular no cero o no nula. Ahí para que investiguen, si encuentran alguna, la comparten por el grupo. Cheque.
¿Todo bien? ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Jovencitos. Yo creo que no, licenciado. Mi parte no. Listo. Luego No, li- aparecieron los famosos sistemas de ecuaciones diferenciales. Los sistemas de ecuaciones diferenciales, en este caso, serían sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias. Sería más o menos para explicárselos. Sería un conjunto finito de ecuaciones diferenciales que contienen derivadas respecto a una variable independiente. Pero dentro de este sistema hay un conjunto finito de variables dependientes. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si nosotros tenemos la derivada, por decir, voy a colocar una primera derivada, no necesariamente es la primera. Respecto de la variable t, igual a una función f1 que va a depender de t, u1, u2, uk. Todas estas son funciones de t. Luego, una derivada de una segunda función respecto a t es una segunda función que depende de t, u sub 1, u sub 2, u sub k. Y esto lo hacemos o lo agregamos hasta la késima derivada, o sea, hasta la derivada primera en la késima, de la késima función o de la késima variable dependiente. Aquí tenemos una función késima y aquí la misma historia. Entonces, esto automáticamente es un sistema de ecuaciones diferenciales. Miren, este es un sistema de ecuaciones diferenciales cuya única variable independiente tiene que ser t y tenemos k variables independientes. O sea que aquí, como les digo, yo estoy colocando una derivada, pero puede ser una función que involucre las derivadas hasta de orden n de cada una de las variables. Entonces, en nuestro caso, la solución para un sistema ya no sería una función, sino que sería un vector que le podemos llamar nosotros U mayúscula o, por ejemplo, le podemos llamar S a la función que va a depender de t pero esta es U sub 1 de t hasta U sub k de t. Es un vector. Si notan, este vector va de los reales en R a la k. Porque para una entrada real, que es t, vamos a tener como resultado un vector de k componentes. Entonces, esta sería la función, es una función con valores vectoriales, la solución para la ecuación diferencial, o perdón, para el sistema de ecuaciones diferenciales, pero decimos que la solución en esencia es que nosotros reemplazamos este conjunto de funciones en cada una de las ecuaciones diferenciales del sistema y todas se reducen a una identidad. Si eso pasa, entonces decimos que esa es la solución del sistema. ¿Check? Entonces nosotros
al final del segundo parcial, no al final, sino que a la mitad del segundo parcial, resolvemos sistemas de ecuaciones diferenciales, ¿verdad? El libro nos dice que un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias está formado por dos o más ecuaciones que involucran variables de dos o más funciones desconocidas de una sola variable independiente. Entonces, una solución para el sistema con n funciones desconocidas que dependen de una sola variable sería un conjunto de n funciones diferenciables definidas sobre el intervalo común y que satisfagan a cada una de las ecuaciones del sistema localizadas en el intervalo. Eso es lo que nos dice como referencia a un sistema de ecuaciones diferenciales. ¿Alguna pregunta hasta acá? Lee cree que podría subir lo último que hizo porque no puedo verla en la última fila. ¿En serio? Si estás en Zoom en la computadora, al presionar Alt, se quita la barrita de abajo para que puedas ver. Ahí. Ahora sí, gracias. Dele. Entonces, eso para el sistema, ¿verdad? Luego, antes de hablar del famoso teorema de existencia de unicidad, aparecen una cosa que se llama el problema de valor inicial. Ese problema de valor inicial es una ecuación diferencial acompañada con restricciones. El número de restricciones depende del orden de la ecuación diferencial. Si es de primer orden, tiene una restricción. De segundo orden, dos restricciones. Tercer orden, tres restricciones y así sucesivamente. Entonces, dependiendo del orden de la misma, así vamos a tener el número de restricciones o condiciones que nos van a permitir caer en una solución particular de la ecuación diferencial. Entonces, hay dos problemas importantes que son el problema de primer orden y el problema de segundo orden. Entonces, el problema de primer orden es, tengo la derivada, tengo la función, que depende de dos variables, de x, y una restricción. A este le dicen problema de valor inicial de primer orden. Y está el de segundo orden, que es la segunda derivada, igualada a una función. Esa función depende de x, de y de y'. Pero esta debe tener dos condiciones. Como es un problema de valor inicial, debe tener la función evaluada en el x sub 0 y la derivada evaluada en x sub 0. Bien, dos condiciones, orden 2. Esos son los dos problemas de valor inicial con los que nosotros trabajamos, aunque nosotros arrancamos con este. El teorema de existencia de unicidad hace referencia a esto. El teorema pues me indica a mí cuándo, porque me dijeron que se los explicara un poquito más. El teorema me indica a mí cuándo mi problema tiene solución única. O sea, tiene solución y es única. Me dice, entonces las condiciones para que eso pase son que la derivada respecto a y de esta función y la función sean continuas en la región R. Si eso pasa, nosotros decimos que decimos que nuestro problema de valor inicial tiene solución y es único. Si pasan esas dos cosas, o sea, dado haciendo referencia a si f esta y
la derivada respecto a y de esta función son continuas en una región R que está formado por un rectángulo decimos que entonces existe una función phi que es solución de la ecuación diferencial definida en I. Que es el intervalo de validez única. Y aquí hay dos palabras importantes. Existe esta definida acá y es única. ¿Por qué es importante el teorema? Porque nosotros vamos a aprender muchos métodos para resolver ecuaciones diferenciales. Entonces, supongan que dado un problema, miremoslo de la siguiente forma. ¿Por qué es tan importante el teorema? Uno, ustedes, es una pregunta rutinaria, no es algo referente a la clase. Ustedes podrían llegar a un lugar que nadie conoce o que no saben si en realidad el lugar realmente existe. ¿Podrían llegar a ese lugar? No, Lick. No, ¿verdad? Sería difícil o quizás absurdo aventurarse. Solo en las películas sale eso. Que alguien viene y dice, voy a buscar mi destino y se va. Pues no sabe para dónde va. Es una película. Vale. Pero en la vida real no. Nosotros en la vida real no podemos decir, voy a ir a buscarle solución a esto y no sabe usted si tiene solución. Lo primero que debe asegurar es que existe la solución a lo que usted está queriendo resolver. Eso es lo primero. Por eso la importancia de que exista una función phi definida en i. Y luego, la segunda parte. Ya usted me dice, bueno, ya tengo el problema. Entonces, ya sé que mi problema, yo lo puedo resolver. O sea, yo sé que ya sí, en efecto, tiene solución. Ahora suponga que al saber eso, usted dice, ah, pero esta aplica. Esta también aplica. Esta también aplica. Uy, esta también. Esta también. Y empezamos a encontrar una serie de soluciones y todas aplican. La pregunta del millón es, pero si aquí solo cabe una, todas se parecen, todas tienen sus ventajas, desventajas, y todas tienen un sinfín de características, pero la característica principal es que todas estas resuelven el problema. Entonces, ¿cuál va aquí? Piensen en 5, vaya, piensen en 2. ¿Cuál va? Entonces usted puede decir, ah, bueno, sencillo. Mire, agarro esta, me tiro, ¿funciona? No. Ah, cheque, hombre. Voy aquí, regreso. Ah, pues entonces esta, pues solo son 2, pues. Ah, pero esta tampoco es, fíjese. Bueno, no, hombre, fácil, ni hablar. Es esta, pues. No, ¿verdad? No es así de fácil. Solo piensen que ustedes están calculando algo cuyo valor anda por $1.000.000. Usted ya no se puede arriesgar a venir y a fallar, ¿verdad? Usted viene y le dice, mira que resolver esto cuesta $1.000.000. Vaya, póngale $1.000.000 de lempiras. $1.000.000 de lempiras. Ajá, y entonces. Y a usted le están pidiendo resultados, le están diciendo, ¿cuál vas a escoger? Si tenés 5, las 5 funcionan y todas son iguales, no hay una ventaja significativa en ninguna, ¿cuál funciona? ¿Y cuál no? O usted quiere probar un diseño, por ejemplo,
un diseño que funciona cuando, por ejemplo, hay sismos, pero ese diseño es nuevo, nadie lo ha experimentado. Entonces usted viene, hace el edificio primero y de ahí espera que venga un sismo y prueba a ver si le funcionó o no. Hacen eso en ingeniería. O un puente, tal vez, si un puente es la solución. Bueno, aquí hacen unas cosas bien raras, ¿verdad? Tal vez aplicar en nuestro contexto no funciona. Pero en lugares serios, Creo que no. no, ¿verdad? O solo piensen, ustedes como ingenieros, por ejemplo, haciendo una casa de 2 plantas, pues, quieren saber si no le va a caer de sombrero la segunda planta a la persona, usted viene y experimenta, no, ¿verdad? Usted se va a lo seguro. Entonces, lastimosamente en algunas áreas, pues no se puede experimentar mucho. Como los médicos no pueden experimentar porque se muere el cliente. Ustedes como ingenieros no pueden andar experimentando en ninguna de sus ramas. No pueden experimentar. Difícilmente porque todo involucra de una u otra forma un costo. Y el costo puede ser material, puede ser humano, ¿verdad? Al final es un costo. Ustedes no pueden experimentar, ¿verdad? En matemáticas sí, uno puede venir y hacer esto. Aunque cuando es un cálculo serio ya no se puede, ¿verdad? Usted viene, elige, pone, quita, no funciona, regresa. Es como probar un camino, lo borra, prueba otro, lo borra, prueba otro, lo borra y nadie se ha muerto. Todos siguen aquí. Pero en la vida real uno no puede venir y escoger. Ahora, ¿cómo sería más fácil la historia? Suponga que en realidad, usted, vaya, piénselo así. Usted no tiene todo esto. Tiene uno. Entonces, solo tiene uno. ¿Qué va a hacer? Lo agarra y lo pone. Entonces, todo es más fluido. Primero, ¿hay solución? Sí hay solución. Segundo, esta es la solución. Listo, la pongo y ya funciona. Por eso, existe y único. Para asegurar estas dos cosas, en una ecuación diferencial de primer orden, en un modelo matemático que involucre una ecuación diferencial de primer orden sujeto a una condición, esta función f y su derivada deben ser continuas en R. R es una región rectangular. El punto en el cual está, que es el punto x sub 0 y y sub 0, pertenece a R. No mencioné eso. X sub 0 y y sub 0 es un punto interior. Bueno, es un punto de R, no necesariamente es interior, solo sé que es un punto de R. El intervalo I de validez contiene a X sub 0, lo contiene. La función y de X está definida o dibujada solamente en Y, fuera de Y no les interesa, pero para asegurar eso, todo cae en continuidad de una función en dos variables, lo cual ustedes saben que no se hace en cálculo 2. Entonces ahí hay un gran problema. No podemos asegurar la continuidad. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, todos los métodos con los cuales trabajamos, aseguramos la existencia de una solución que es única. Por eso tengan mucho cuidado con las ecuaciones diferenciales que comienzan a resolver por ahí, porque sé que a veces empezamos a resolver cosas que nos preguntan y a veces no sabemos ni de dónde las sacan y nos pueden hacer gastar tiempo valioso en cosas que tal vez no se pueden resolver analíticamente, sino que tienen una solución numérica. Entonces, también tengan mucho cuidado donde extraen soluciones. Para hacerles mención de lo numérico y lo analítico, supongan que nosotros podemos encerrar en este conjunto todas las ecuaciones diferenciales. Entonces, ¿cuántas nosotros podemos resolver analíticamente? Pues me alargo y exagero si digo que estas. El resto son soluciones aproximadas, ¿verdad? Entonces no resolvemos analíticamente, pues muy pocas soluciones las resolvemos analíticamente. La mayoría son aproximaciones, o sea, su siguiente clase.
MM412, los que la llevan, ¿verdad? Esta es 411. Pero en MM411 aprendemos muchas técnicas buenas y rápidas, efectivas para resolver ecuaciones diferenciales, ¿verdad? De orden n, de coeficiente, perdón, lineales, homogéneas o no homogéneas, y ahí vamos a ir aprendiendo la clasificación. Entonces, más o menos, esa es la historia y la importancia del teorema de existencia de unicidad. No sé si les aclaré un poquito la idea de la explicación al compañero que me dijo que no le había entendido mucho. Pero en resumen, eso quiere decir el teorema y para eso sirve, para asegurar esas dos cosas. Una, que usted no pierde tiempo con los métodos, y dos, que una vez que usted sabe que ya hay solución, implica que no importa el camino que tome, todos los caminos que tome lo van a llevar a la misma expresión o a expresiones algebraicamente equivalentes. Cheque. ¿Alguna pregunta? Jovencitos, preguntas. No, todo claro, Luis. Listo. Bueno, eso es la teoría preliminar. Ahora prácticamente, pues, nos toca aterrizar con los métodos. Para hablarles un poquito de los métodos, solo les voy a robar unos minutos, vista de que esta clase no la pudimos tener el jueves por problemas técnicos. La idea es que a partir de acá, nosotros vamos a empezar a trabajar con ecuaciones diferenciales, lineales, bueno, no necesariamente lineales, ecuaciones diferenciales de primer orden. Entonces voy a detallar un poquito, voy a ahondar un poquito en esa parte. Vamos a darle un vistazo general. Entonces trabajamos con ecuaciones diferenciales de primer orden. Ese es nuestro primer enfrentamiento. Entonces, en las ecuaciones diferenciales de primer orden tenemos distintos métodos. Hay uno que se conoce como, o que aplica para un tipo de ecuación diferencial, que lo llamamos de variables separables. Este es de los métodos más sencillos y prácticos de usar. El problema de este método es que prácticamente todo recae en cálculo. Si usted puede integrar, usted sale a flote con esto. Si usted sabe un poquito de álgebra, usted sale a flote con esto. Pero sí necesita integración fuerte y álgebra fuerte. El siguiente método que nosotros vemos se llama, o lo aplicamos a un tipo de ecuación diferencial que es la exacta. Ecuación diferencial exacta. Esta ecuación diferencial exacta está asociada con el diferencial de cálculo 2. Hablábamos de una famosa diferencial exacta o una derivada total igual a 0. Eso solo pasa cuando la función a la cual ustedes le aplican la fórmula de la derivada total es un número. Si esto existe, la diferencial es exacta. Pero esta es una función en dos variables. Entonces, la función en dos variables cumple ciertas características que luego las vamos a asociar para identificar condiciones con las cuales podemos aplicar un proceso y resolverla. Paralelo a esto, ¿qué pasa cuando no va a cumplir la condición? Entonces aparece otro tipo de ecuación diferencial que se llama no exacta o inexacta. Dentro de esta inexacta surge una cosa que se llama el factor integrante. Y prácticamente estas cuatro cositas de acá, estas, digamos, tres cositas de acá, son los videos que ustedes tienen que ver ahora. Empezando por todos los de variables separables,
Luego que salgamos nosotros de variables separables, primero recuerden, los videos van así. El primero, que por cierto es el último de... Ah, no, creo que no. Creo que con ustedes termina la teoría y va a variables separables. Entonces, el primer video, siempre donde arranco en el primer video, explico qué es la cosa y los detalles teóricos. Entonces, me interesa que vean ese. Si pueden ver un segundo video de variables separables, perfecto. De aquí nos hacen falta más métodos, ¿verdad? Aparecen las ecuaciones diferenciales lineales de primer orden, pero para esta semana, esta es la meta, cumplir con esto. Según la calendarización, esta sería la meta para esta semana, creo, si no me equivoco. Es variables separables, exactas e inexactas. Si falta algo que ajustar, yo les digo, pero esta es la meta para la semana. Entonces sí me gustaría que para mañana, mínimo, ustedes vieran todo lo correspondiente a variables separables. Entonces yo mañana voy a venir a trabajar. Primero, aclarar dudas de lo que es el método de variables separables y luego hacer ejercicios diferentes a los que están en el video. O si ustedes consideran que alguno de los que están en los videos no es lo suficientemente explícito, entonces yo se los puedo explicar, lo puedo resolver desde cero, solo lo apuntan y me lo comparten por Telegram o me comparten una captura o me comparten, no sé, o si ustedes encuentran algún problema que sea de esta parte de variables separables en lo que puedan estudiar de los recursos, entonces me consultan mañana para salir de esto en los días correspondientes a variables separables. ¿Estamos bien? ¿Tienen alguna pregunta de la mecánica de lo que vamos a hacer ahora? Sí, no, digan algo. Se fueron. Creo que no. No, Li. Loli. Loli. Ningún- Usted deja saber qué están viendo la novela, fijo. Yo creo que no No. hasta están cenando, Ya son las 8. Sí, atorados están vacionando. de seguro. Que sí, esta semana es eso, de las Sí. ecuaciones exactas, inexactas. ¿Hasta cuál llega el jueves? Eso estaba viendo. ¿Hasta cuál llega el jueves? El jueves, ecuaciones exactas Con factor y integrante. ecuaciones inexactas. Ajá. Sí, eso. Hasta ahí. Ah, bueno. Que Entonces, dependen de uno o dos. ajá, listo. Entonces ahí estamos bien. Aquí en la parte de ecuaciones inexactas, en la clase trabajamos los que dependen de una variable y cuando a mí me dan la forma del factor integrante. Creo que el documento, no, sí, no creo, el documento que les compartí como ejemplo del informe final es ¿cómo es? De factores integrantes, ahí lo pueden ver. Es muy buen material ese, se esmeraron los muchachos de ese grupo del periodo pasado. Por cierto, bueno, voy a dejar de grabar, solo para el comercial.